presenta. El debate político en el país se torna intenso, se torna difícil, se torna complicado y a veces imposible si lo trasladamos a las redes sociales. El ambiente de crispación que se vive en esos debates eternos en el timeline, en Twitter, en Facebook, nos lleva a fijarnos, a analizar exactamente qué está pasando, qué nos está pasando como sociedad, qué le está pasando al gobierno, a los que están actualmente gobernando este país, qué le está pasando a los que simpatizan con el gobierno actual, hablo del gobierno de la 4T, el de López Obrador, por ejemplo, y también qué les está pasando a los adversarios de esa cuarta transformación. ¿Están a la altura los seguidores de López Obrador y el propio López Obrador del reto que tienen enfrente y lo están demostrando en las redes sociales, en la manera que reaccionan las críticas? ¿Están a la altura los adversarios de López Obrador, de la 4T? ¿Están a la altura los opositores en este país? ¿La sociedad está reaccionando correctamente a ese debate a vez tan cruel que se da en las redes sociales? ¿O nos estamos dejando llevar? ¿O nos estamos dejando influenciar? ¿O nos estamos dejando manipular? ¿Estamos a la altura en los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa escrita? ¿Estamos a la altura de ese debate? Y me refiero a que si lo estamos procesando bien o estamos también yéndonos en el viaje con esto. Bueno, de eso vamos a hablar en esta ocasión en la mesa de pros y contras. Le doy la bienvenida y les agradezco mucho que me hayan aceptado la invitación. Sergio Zaragoza, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo. Gracias. México elige botón rojo, muchas gracias, Sergio, que va a estar 2 bloques con nosotros, Sergio, porque tienes un compromiso ya pactado. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Sergio, gracias por la invitación, muy bien. ¿Sí? Un honor estar aquí con ustedes. Conductor de Radio Universidad, del canal universitario también. A tus órdenes, igual, sí. Luego vamos, ¿no? A ver, ¿cuándo, canijo? Con la mesita, mira, la agarramos. Sí. La mesita de allá, ¿no? Está fácil acá. Dice Aparicio que se carga fácil. Sí, entonces, sí, dice que la venden ahí en una tienda. Sí, que la venden en una tienda ahí del Colosio. Bueno, pues la cargamos fácil. Ahí está. Sí. Gracias. Marco Paz, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Escritor, consultor, impulsor de la innovación y además creador de esta plataforma tan interesante que es Foro 4. Estamos a la orden. Gracias. Bienvenido, Soledad Durazo, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Maestra universitaria, conductora de radio, de televisión, en fin. A ver, ya me perdí con la pregunta inicial. Está muy intenso el debate en las redes sociales. Ejemplos recientes. Este lunes, Fernández Noroña va y se manifiesta contra Twitter, en las oficinas de Twitter, ¿no? Y luego Sergio Zaragoza dice en Twitter, pues ya háblale a la policía, si es una instalación privada, ¿no? Que lo saquen de las greñas. Lo dijiste así, pero esa era la idea original. Casi. ¿Qué pasa con lo que está sucediendo en las redes sociales? ¿Está reflejando realmente lo que sucede fuera del timeline? Lo que pasa es que, bueno, tú inicias diciendo que se está polarizando las redes. Sí. Las redes están polarizadas desde hace muchos años. La cuestión es polarizado hacia qué lado. López Obrador inicia bien su gobierno en el sentido de redes porque traía un bono democrático bastante positivo en redes. Nosotros la medición que hicimos el año pasado en campaña electoral, alrededor del 80% de la conversación alrededor del presidente López Obrador era orgánica, o sea, era generada por los mismos usuarios, y alrededor de un 20% era generada a través de activaciones, a través de centros de activación, lo que le llaman los famosos trolls, cuentas sintéticas, los bots, que digo, hay mucha confusión en el término de bots, pero esto de una forma lo que sucedió es de que se volteó, o sea, ya el 80% de la gente que estaba de alguna forma a favor del presidente ha ido lentamente cambiando su parecer y de alguna forma hoy está contrarrestando la opinión pública alrededor del presidente y de su gobierno ante los hechos que por supuesto se presentan en este debate público que hay, que inicia muchas veces en los medios, otras veces inicia en las redes sociales, pero es un debate público constante
Antes de la existencia de redes sociales, el debate público se daba en los medios y se le daba un tiempo de maduración, 2, 3 días, una semana. Hoy no, el timeline y la velocidad de las noticias cambia a la misma velocidad de un timeline, cuando puedes tener una noticia en 5 minutos, a los 10 es otra, a los 15 es otra, y a la media hora estamos hablando de una historia diferente. Entonces, ante esa realidad, mi percepción de lo que hoy sucede con el presidente López Obrador y su manejo mediático en redes sociales es de que ya la gente de las benditas redes está ya a punto de convertirse en las malditas redes para el señor presidente. Jesús Moreno. Tú preguntabas, Sergio, al principio, decías, estamos a la altura en los medios para sostener un debate. Híjole, es muy difícil estar a la altura, porque el debate efectivamente es muy polarizante y el debate es más con adjetivos que con sustantivos, que con sustancia. En este mes de mayo, en la revista Nexos, el maestro José Woldenborg publica un artículo muy interesante que se llama Instructivo para evadir debates y ganar de antemano, y hace una relatoría allí de lo complicado que resulta, efectivamente, como bien dice Sergio, entenderte con el otro en las redes sociales. López Obrador es una figura polarizante por naturaleza, siempre lo ha sido, le dio resultado en la campaña, lo sabemos, lo discutimos varias veces aquí en la mesa durante las campañas pasadas, Sergio, pero ya estar en el gobierno es otra cosa, y es un hombre polarizante por naturaleza que deberá entender en algún momento que tendrá que bajarle a ese nivel de rispidez. Hoy salen ya nuevas encuestas donde su popularidad empieza a caer, dicen los encuestadores, aquí hay gente que le entiende muy bien a eso aquí en la mesa, que pues son como la ley de la gravedad. Este es un hombre que la está desafiando de manera permanente y llegará el momento en que tendrá que modular esa parte. La polarización constante en la campaña es una, la polarización en el gobierno es muy peligrosa. Marco Paz. Yo diría varias cosas. Primero, que la polarización no es un tema de redes sociales. El mundo está polarizado. De pronto muchos se dieron cuenta que no tienen nada y también se dieron cuenta que poquitos tienen demasiado, que estamos viviendo uno de los mundos más injustos y más desiguales de la historia del ser humano. La segunda es, las redes sociales funcionan a través de algoritmos, y los algoritmos hacen algo muy curioso, juntan a los que piensan igual, no a los que piensan diferente. Entonces eso hace que se refuercen los polos, unos contrarios, unos con otros. En tercer lugar, se ha democratizado hoy la información. Hoy en las redes sociales todos somos iguales, todos tenemos el mismo peso de la opinión que tenían antes. Y por supuesto los políticos no tienen la menor idea, ni los gobiernos, qué está sucediendo ahí. Entonces se les ocurre a través de diferentes, estrategias totalmente inorgánicas, creadas, pagadas, que a través de trolls, a través de bots, pueden dominar esa conversación, lo cual está probadísimo que su influencia es relativa, muy marginal. ¿Qué está sucediendo? Pues que el presidente, como dicen vulgarmente, el que lleva se aguanta. Ha planteado un montón de temas muy polémicos, porque parte de su ejercicio de campaña fue polemizar los sistemas, los sistémicos contra los antisistémicos, y eso le dio, pero el presidente no ha entendido que este mundo cambió y que él particularmente es presidente de la República, y una de sus principales obligaciones sería unir a todos con temas que sean relevantes. Por otro lado, traen una estrategia de traernos entretenidos en muchos temas. No terminamos de desglosar un tema y nos mete otros 2 temas diferentes. Trae una verdadera velocidad que lo que va a hacer es que se va a terminar enredando en su propia cola. Soledad Durazo. Probablemente caiga en el lugar común para decir que estamos viviendo tiempos inéditos, pero siempre los vivimos, claro. Es decir, como resultado mismo de la evolución social, de la evolución de la humanidad. Efectivamente, nunca como ahora habíamos tenido tanta exposición, según las estadísticas que le llevan al presidente, son 83 minutos diarios que se expone ante los medios de comunicación en 117 mañaneras que ha tenido hasta ahora. Nunca habíamos, entonces hay abundancia de información. Como bien dice Marco, son muchos los temas que se manejan, pero no solo,
Y eso me parece que es celebrable, el hecho de que haya tanta posibilidad de tener acceso a quien está dirigiendo este país, pero además está marcando la agenda pública. Me parece que hay que acercarnos, sin embargo, con una actitud más crítica hacia los contenidos de eso, porque de no hacerlo nos quedamos nada más en la forma. ¡Ay, qué bonito! ¡Cuánta apertura! ¡Cuánto acceso al primer mandatario ahora que antes no se tenía! Pero vayamos acercándonos con mayor rigor. ¿Cuánto de lo que dice es verdad? ¿Cuánto de lo que promete es verdad? ¿Cuál es la estrategia detrás de todo eso? Si nos encontramos, según estadísticas, que en estas 117 conferencias de prensa de la matutina ha pronunciado más de 1000 veces la palabra corrupción, pues quiere decir que nos tiene a este país hablando de corrupción y todo está enfocado a la corrupción. Sin embargo, ya se ha hecho común esto de la poca consistencia en los números y en los contenidos. Se ha vuelto ya palabra común o frase común, yo traigo otros datos, ¿sí? Porque si bien es cierto, puede estar criticando a la corrupción constantemente, como sin duda en la historia de México fue construyéndose ese lugar para ser criticado por corrupción, sí. Pero al mismo tiempo comete con mucha tranquilidad actos que no se le puede llamar de otra manera más que de corrupción, aunque los quieran calificar de otra forma. Entonces, sí, llego al lugar común, estamos en tiempos inéditos que nos obligan, sobre todo desde espacios como este, a no quedarnos en la forma y procurar irnos más al fondo. Decías, hay abundancia de información. ¿No será nada más abundancia de declaraciones? Pero no de información. Por eso digo que es mucha forma, pues. Sí. A veces hay que acercarnos, y todos aquí lo sabemos, con el rigor periodístico, por ejemplo, a los acontecimientos que se presentan. Bueno, ¿cuánto de lo que ha dicho es verdad? También le llevan esa estadística. Y tiene, si mal no recuerdo, un promedio de seis promesas incumplidas por conferencia de prensa o por conferencia mañanera. Bueno, ahí está. Entonces, esas benditas redes se pueden convertir o tienden a convertirse, Sergio, en malditas redes dentro de poco. Sí, yo cuando escuché pronunciar su discurso de aceptación del triunfo, mencionó 2 veces la palabra benditas redes sociales. Yo dije, a partir de aquí voy a poner un marcador, un contador de tiempo, para ver cuánto tiempo le pasa al señor presidente para que exprese las malditas redes sociales. O sea, ya su señora esposa, ya de alguna forma lo manifestó de una manera velada, se retira, dice que temporalmente de Twitter, no aguantó de alguna forma la carrilla que ella misma de alguna forma le daba pie. Entonces, esta situación, como yo siempre le digo a muchos de mis clientes políticos, tienes prohibido manejar tus redes sociales porque te vas a enganchar, vas a cometer errores, entonces vale más siempre con una cabeza fría. El presidente no ha tenido una cabeza fría en la situación de redes sociales, de su manejo, y sí, de una manera inédita, la comunicación social de este gobierno la están manejando como si fuera una red social permanente. Es como si viviéramos constantemente en Twitter con un presidente, con una mañanera, con mucha información que satura de alguna forma a los medios de comunicación, y no hay temas específicos que puedan de alguna forma brindarse o concretarse. Y es ahí en ese ruido que no hemos podido todavía separar el polvo de la paja, y están sucediendo muchas cosas que hoy tienen al país en una situación peligrosa, precaria y desde mi punto de vista muy particular en un parteaguas que puede ser desastroso para el país para los próximos años. Bien, terminamos así el primer bloque, vamos a hacer una pausa rápido y regresamos aquí a la mesa de pros y contras.
Es la mesa de pros y contras. Estamos aquí en una mesa de análisis con Soledad Durazo, Marco Paz, Jesús Moreno y Sergio Zaragoza. El tema de las redes sociales, cómo se intensifica el debate. Bueno, aquí hay dos coincidencias, la de Marco Paz, Sergio Zaragoza, que dice que ese debate tan intenso, esa polarización existe desde hace mucho tiempo. Voy a establecer entonces una diferencia, digamos un antes y después, que es la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, en la manera en que el presidente, y tú lo has apuntado muy bien, tú también, Marco, en el sentido de que cómo responde ya el jefe de las instituciones de este país a las críticas de sus adversarios en redes sociales, y cómo responden incluso algunos colaboradores del propio presidente de la República a las críticas que se les hacen en redes sociales, que siempre han existido, sí, pues vemos cómo le fue a Peña Nieto, ¿no? Digo, ahí está el ejemplo más claro. Sin embargo, yo diría que por lo menos una de las diferencias es esa, ¿no? ¿Cómo se le responde a Reforma? ¿Cómo se le responde a Broso? A ver cómo le responde al País mañana, porque la nota que sacaron sobre la corrupción en medicinas y el candidato Lomelí, hoy superdelegado en Jalisco, es lapidaria, es tremenda. Mañana veremos cómo le responde al diario más importante de Latinoamérica, el señor presidente, en su mañanera. Yo creo que eso va a ser importante. Fíjate que, bueno, ahí está un tema. Esta reportera, no sé de qué medio es, a ver, es Mexicanos contra la Corrupción, sí, el que saca el estudio. Mexicanos contra la Corrupción saca una investigación, un trabajo de investigación en donde se establece que este superdelegado, digamos el Simi de Tadei, allá en Jalisco, ex candidato de Morena para la gobernatura en Jalisco. Lomelí. Sí, ligado a contratos supermillonarios del gobierno de López Obrador. Bueno, esa es una. La otra está algo que sacan en las horas recientes de la hija del dueño de Reforma. Sí. Entonces estuve leyendo pues, lo más que pude sobre ese tema y pues yo no dejo de ligarlo, de relacionarlo, ¿no? Todo está relacionado. Por un lado está la batalla de Reforma, o sea, que es diario de derechas, de alguna forma contestatario al presidente, que siempre tiene otros datos que el presidente no tiene. Sí. Y por otro lado, en el caso de Jalisco, por ejemplo, hubo un primer obús que tiraron los morenistas al gobernador Alfaro de Jalisco, acusándolo de corrupción en situaciones de maquinarias, que fue un tiro muy directo que le dieron desde gobierno para de alguna forma apaciguarlo, porque traía una oposición fuerte con el presidente. Y yo creo que mucho de esto, lo que sucede hoy con lo que hoy salen Mexicanos con la Corrupción, es una respuesta. Entonces estamos en las redes, son un tira y tira en esta situación de confrontación y de polarización entre las mismas fuerzas políticas. Ahora, esa inmediatez de la que todos estamos de acuerdo que se da en las redes sociales, en los 5 minutos pasa algo, a los 15 minutos ya cambió y a los 20 volvió a cambiar, pero a los 5 minutos ya mucha gente se formó una opinión, no más de esos 5 minutos. En los primeros 4 o 5 tweets. Sí. Ya se formó una opinión y ya incluso tomó una decisión quizá de esos 5 minutos, cuando estamos hablando de que es un hecho, una situación en proceso y que puede irse modificando a lo largo de más tweets, ¿no? Vamos a ponerle cascabel al gato, porque yo creo que aquí están sucediendo varias cosas. El presidente tiene perfectamente diseñada una estrategia mediática que está implementando. Entre ellas, con esta apertura aparente de esta rendición de cuentas diaria que hace en la mañanera, donde permite que cualquiera le haga la pregunta que a él le conviene. Perdón, que pueda hacer cualquier pregunta que le convenga al país. Sí. Y él contesta con, digamos, con el derecho de tardarse el tiempo y con los elementos que tenga a su favor, con poco espacio para la réplica y la contrarréplica, y va poniendo temas. El presidente tiene una estrategia perfectamente definida en paralelo a los cambios que él está haciendo, los cambios de fondo, con esta forma de tener entretenida a la opinión pública con muchos temas de diferentes índoles que son polémicos. Por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, el tema de la reforma educativa son fundamentales para el futuro de este país y no hubo manera de ser discutidos en ningún foro, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en los medios de comunicación, y lo digo con todo respeto. Claro. Hay un retroceso inmenso alrededor
hay el pronunciamiento de muchas organizaciones internacionales, inclusive algunas de ellas, elementos de prueba suficiente que ambos podrían significar retrocesos si no se podrían contrapesos, pero a través de tenernos entretenido en cosas menores, pudieron salir aprobadas y ahí están los cambios y el presidente en ese sentido. Ahora, ese asunto de que se gana en 5 minutos, en 2 minutos en las redes sociales y se logra dar la vuelta, yo lo pongo un poco a consideración. Deberíamos de hacer una radiografía mucho más exacta de nuestro país. El presidente le habla a su, digamos, a su target, a su mercado, a su base. Esa base no está en Twitter, no está en Facebook, menos en temas de carácter político, menos en este tipo de polémicas, está en otros temas. Yo creo que la afectación del desgaste del presidente es relativa para el tamaño de las controversias que están surgiendo con los cambios que está proponiendo. Y ahí sí yo hago un llamado a los medios de comunicación para que abran espacios para que se pueda discutir más a fondo los temas que sí están cambiando el futuro del país. Bien. Yo coincido con lo planteado, Sergio. Hay una serie de temas que por la vertiginosidad del debate, precisamente en las redes sociales, se nos están yendo de las manos. O sea, el asunto de la concentración de poder que tiene el presidente es muy importante. El asunto de la ausencia de contrapesos, de la descalificación sistemática a la sociedad civil es muy importante. Esta idea de que el pueblo manda y las salidas cada fin de semana subirse a los templetes, tiene un sentido que va muy conectado con eso otro. Los recursos públicos destinados de manera clientelar también es muy importante. Hay una serie de programas que no sabemos bien a bien cómo están funcionando, cómo se van a medir, está llegando el dinero, como él dice, a quien debe de llegar, para qué se está utilizando ese recurso. Esa parte todavía no la tenemos clara. Él, en sus mañaneras, dice nada más de una forma muy simplona y muy facilona, dice, había muchas trampas en medio y las quitamos para que el recurso le llegue a la gente. Pero hay muchas cosas ahí que debemos de discutir más. Eran los mecanismos de control para la aplicación correcta de los recursos. ¿Y quién te dice que no lo van a hacer ahora? Anteriormente se hacía así, se entregaba directamente a través de una tarjeta bancaria a los objetos de los programas sociales. No es nuevo esto que está haciendo el presidente, con todo respeto. Hay una serie de decisiones también que son carentes de diagnóstico y lo estamos viendo, la cosa del Tren Maya, la cosa del Istmo, la cosa del aeropuerto, que siempre sí, que siempre no. Entonces, esa vertiginosidad a veces nos va dejando de lado estos temas que son importantes, sobre los cuales en mesas como estas y en medios como el que estás tú, como está Soledad, hay que reparar y hay que profundizar un poco más. Pero hay que llamar también a nuestros diputados. Porque si en algún lado tiene que haber contrapesos, debe ser en los congresos. De acuerdo. Y evidentemente el grupo mayoritario del presidente pues aplaude todo y deja que pase todo sin el menor rubor. Sí, pese a que se contradigan, y esto las redes sociales lo muestran cada rato, con todo el discurso que habían traído toda la vida, y en 4 o 5 meses ya lo cambiaron totalmente, porque todo lo que diga el presidente pasa sin tocar baranda, y eso me parece muy poco profesional, por no decirlo de otra manera. Yo diría que también aquí queda mucho a desear, o nos falta que nos cumplan las oposiciones. Las oposiciones no están sirviendo. Están aniquiladas. Tienes mucha razón. Están aniquiladas las oposiciones. Porque por lo menos en el discurso debían ser contrapeso. Menos que aniquiladas, se está equivocando tanto el adversario que lo están dejando ser. O sea, la verdad es que las equivocaciones que está habiendo en este gobierno son enormes, mayúsculas, y están dejando que esta situación pase a mayores. Entre ellas, todo lo que mencionaron, el mismo subejercicio del gasto, que es una situación delincuencial, porque de alguna forma no están cubriendo los presupuestos, están desviando ese dinero a otras cosas. O sea, son situaciones que los mismos diputados de oposición, de otro lado, los están viendo y lo están diciendo, órale, atásquense que hay lodo, ¿no? Que de alguna forma eso va a ser una rendición de cuentas, y ya están trabajando para el 2021 para esta situación. O sea, y ahorita de una manera sorda no se le están atravesando al señor presidente, porque mientras el enemigo se equivoque, hay que dejarlo ser. ¿Están dejando que se tropiece solo, como dice Jesús? Así es. Esa es mi percepción. En cuanto a la oposición, no veo que sea una oposición inexistente,
tienen de alguna forma sus debates internos actualmente en el acomodo mismo de las figuras políticas tanto del PRI como del PAN. Todavía siguen en una debacle en cuanto a cómo van a mandar entre ellos mismos, pero no nos confundamos. O sea, la situación de reforma, la situación de la oposición que hay es una oposición organizada desde, de alguna forma, desde la IP, que es mucha de derecha, y otra, hay grupos de alguna forma que siempre apoyaron al PRI, que también están haciendo una oposición sorda y una oposición apoyada tanto en medios de comunicación como en otros lados. Yo nada más quisiera diferir con Marco en cuanto al alcance de las redes sociales. Si bien Twitter es una red social que ya no tiene el alcance que solía tener antes, yo creo que Facebook es una red que sí llega a una gran mayoría de mexicanos. Tan es así que la desesperación del presidente, que muchos lugares donde no hay cobertura de telefonía celular, él está urgiendo para que haya esa conexión, porque su base, alguna de su base que todavía no está conectada, él quiere llegar a conectarla, que son lugares muy remotos, que tal vez haya una terminal de computadora con algún café internet o algo, pero la cobertura celular es limitada, y ahorita la persona de bajos recursos se conecta al mundo con su celular. A través de él, entre más atraso hay en un país, más conectividad hay a través de redes celulares, y eso lo podemos demostrar con estadísticas a nivel mundial. Sí, el tema es que no les interesan los temas públicos ni políticos. La gente está huyendo totalmente de eso. A mí lo que me preocupa mucho más son los términos del debate. Mientras la estrategia del presidente tiende a la descalificación como principal punto, se está dejando de debatir las ideas. Totalmente. No hay debate. Aquí, si no le gusta al presidente lo que dice un medio o lo que dice un opositor, lo descalifica en lo personal. Lo decía Jesús, ¿no? Pero lo más importante, las ideas troncales de este país, la reforma educativa que la echaron al suelo y que de alguna forma regresan el control corporativo a los sindicatos y a los líderes sindicales, se sientan a negociar con el CENTE, que no es una entidad con la que puedan ellos negociar, porque nunca ha demostrado de alguna forma el CENTE el afán de negociación. Lo suyo es la pelea. Se elaboran una ley para los sindicatos que abre todo esto, y es una situación, una bomba de tiempo que va a tronar a nivel nacional. Ya lo vimos aquí en Sonora con una CTM que saca la cabeza para tener de alguna forma relevancia, pero todo eso tiene que ver con CATEM, con la lucha sindical. Me queda un minuto del bloque, lo cierro contigo, Sergio, porque ya te vas a retirar. Si está estructurada, esa es la oposición. La pregunta sería, la duda, por lo menos mi duda es, ¿la oposición está socializando los errores que señala en el gobierno? Es decir, los está aterrizando, la gente, los seguidores de los que habla Marco, ¿los está entendiendo la gente? No es casual lo de Reforma y cómo de alguna forma tienen una agenda en contraria a la agenda pública, y ponen de alguna forma el dedo en la llaga en los errores. No es casual lo de Broso tampoco, que de alguna forma hay un enfrentamiento. No es casual como López Dóriga todos los días, un día sí y otro día no, también está con la bocina en contra del sistema. O sea, todo eso yo lo veo como algo organizado, y es algo que de alguna forma están trabajando desde ahorita esa base para señalar y amplificar los errores de este gobierno, que es lo que definitivamente todos los medios deberían hacer. Pero también tenemos otros medios que de alguna forma están más al servicio del poder. Bueno, esa es una pregunta que voy a dejar aquí sobre la mesa, pero ya no nos va a tocar contigo, Sergio, porque es la parte de los medios. Y lo que está pasando con los medios públicos, Pero de nuevo, los medios son la caja de resonancia de las redes. Ahí inicia mucho para que las redes de alguna forma lo difundan y lo amplifiquen. Entonces, lo que sale en un medio normalmente, sucedió ayer, Cecilia Soto de alguna forma retuitea un amigo que se quedó sin recursos de investigación en Argentina, pero era de Argentina, no de aquí, lo retuitea López Dóriga. Entonces ahí se arma un escándalo, se arma un escándalo, pero lo agarra a la izquierda y dice, ven, los fake news, ¿no? Ahí están, de alguna forma magnifican eso, y empieza la guerra, ¿no? La guerra, porque de lo mediático se traslada hacia... Por eso, entonces, ¿hacia dónde caminamos como medios? La televisión, la radio, es decir, ¿hacia dónde caminamos nosotros ahora también? Porque si te vas de un lado a criticar, pues los señalamientos son fuertes, son rudos, ¿sí? Y voy otra vez a cerrar el bloque con ese ejemplo de lo que está pasando con el dueño de Reforma y ahora con la hija del dueño de Reforma, a la que están involucrando en un tema con un estadounidense, ¿sí?
en tema de explotación sexual y algo así, sí, en el que están involucrados esclavas. de esclavas sexuales, en el que también están involucrados. Un hijo del presidente Salinas. Emiliano Salinas, el hijo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, está fuerte. Si tú estás de acuerdo, esto tiene que ver con ese enfrentamiento que hay. Son agendas, ¿sí? Y son de alguna forma. Este tema no es nuevo, es un tema que ya había salido el año pasado. De la capacidad de respuesta, Tocayo. Lo vuelven a retomar y obvio, hay una capacidad de respuesta. Ojo, cada vez menor, porque cada vez es más complicado operar los centros de activación, porque cada vez Twitter protege más su red social y tumba más cuentas falsas, porque cada vez Facebook se vuelve de alguna forma más seguro para poder interactuar. Filtra más. Entonces, eso de alguna forma está permeando para que cada vez sea más difícil la manipulación de la opinión pública a través de volumen de conversaciones. Tocayo, muchas gracias. A ti, Tocayo. Que te vaya muy bien. Voy a un corte y regreso al tercer bloque de esta mesa de pros y contras. Bueno, le decía que Sergio Zaragoza iba a estar solamente en los dos primeros bloques porque tenía ya un compromiso previo, así que seguimos en esta mesa con Soledad Durazo, Marco Paz y Jesús Moreno. A ver, vamos a la parte esta, la parte de los medios. Hemos estado hablando de cómo ha reaccionado esta clase política gobernante ahora, ¿no? El gobierno de la 4T frente a las críticas, frente a los opositores, a los adversarios. También hay una crítica hacia los medios de comunicación, ¿sí? Que viene de las redes, que viene también incluso de periodistas afines al gobierno de López Obrador. Estamos ciertos de eso, ¿sí? Sí. Que viene y de plumas también influyentes, de periodistas, de muy buenos periodistas, de muy buenos investigadores que han tomado un partido y se han hecho de aquel lado. Y se han ido fuerte contra Reforma, Grupo Fórmula, MBS, TV Azteca, Televisa. ¿Cuál se me pasa? Sí, a nivel nacional. Creo que son esos, ¿no? ASIR, en fin, ¿no? Se han ido fuerte contra esos medios. Leía una entrevista, la voy a poner aquí, ustedes qué piensan, que le hacían en algún lugar a Luis Cárdenas. Periodista de MBS. Y desde el punto de vista de él, lo cito porque me impactó su respuesta. Dice que Donald Trump no tiene la capacidad, por los contrapesos que existen en Estados Unidos, de que él pueda tumbar a CNN, ¿no? Como la CNN o el New York Times, que ejerce una crítica fuerte, un contrapeso al presidente Donald Trump. Pero que el observador sí puede desaparecer a Reforma, al grupo Reforma, al periódico Reforma. ¿Podrá? No. ¿Será? No. Mire, yo lo que creo que en el fondo necesitamos poner las cosas de forma correcta. Nos urge en México una profunda reforma en materia de medios de comunicación que permita darle libertad, condiciones de competir correctamente y que los recursos públicos, los grandes presupuestos, que digamos es la principal
forma en que intervienen, amenazan, Sí. hacen, digamos, coacción sobre los medios, No te se compro, no te pago. transparente Sí. totalmente y se pague a partir de una estrategia mejor definida. En algunos países y en algunos estados en Estados Unidos, inclusive está prohibido que el sector público compre espacios o le pague a los medios de comunicación, de tal manera que tiene que ser el interés de los contenidos que crean lo que pase a los diferentes medios. Yo creo que ese es un tema que aquí tenemos que ponerle remedio, porque esta historia yo ya la viví con varias administraciones. Utilizan el presupuesto público para tratar, digamos, de quitarse las críticas, favorecer a los que están a favor e impedir el urgente debate que requiere este país. Ahora, también será cosa de que desde dentro de los medios, yo siempre he sostenido algo, ¿no? La apertura es de un lado y de otro, pues las puertas se abren también por dentro. Es decir, que quienes estamos dentro de un medio tenemos que empujar desde el medio en el que estamos para que se abra ese debate, independientemente de lo que permita o no la ley en materia de publicidad gubernamental. Al margen de eso, es decir, modificar la manera de entenderse entre los medios y el poder. Entonces, lo que debería estar en el centro de la mesa es qué condiciones necesitamos crear para que esos buenos periodistas como ustedes tengan condiciones para debatir en total libertad lo que la gente necesita tener como información y como opinión para poder participar de manera informada. Ese es un tema que no aparece en la prioridad de ningún partido político. Aunque y me parece que tiene que ver con la democracia. Yo creo que Pero aquí los paisanos están peleando la palabra. El nivel de libertad... Primero las damos. Perdón, Jesús, no, adelante. No, el nivel de libertad en el que ahora nos encontramos evidentemente es mucho más amplio. Sin duda. Sí, mira, estamos a 6 meses de que ha iniciado un nuevo, bueno, si somos más estrictos, probablemente hablamos desde julio para acá. El gobierno de la República y en muchos espacios se cuestiona, se desmenuza lo que dice el presidente. Creo que de alguna manera también algunos periodistas hemos pasado ya la prueba de que al principio del régimen estábamos quizá tímidos, cuestionando, criticando, porque se venía, diría Broso, las hordas, ¿no? Sí. A criticarnos. Y yo creo que ahora es más libre. Se echaban encima muy feo. Sí, pero feo. Sí. Y sin cuestiones, y sin detenerse a pensar o a revisar lo que estabas diciendo. Sin piedad. Sí, entonces, haber sostenido el punto de vista o la crítica a las cosas que hay que criticar o señalar, creo que de entrada pues nos da hasta cierto punto, estamos en otra parte del escalón, más arriba, ya más arriba. Debemos cuidar mucho los contenidos, sí, y creo también firmemente en que tenemos que formar nuevas audiencias. Sí, nuevas audiencias. Cuando hablamos de redes sociales tenemos que hablar de formación de audiencias, pero no estoy hablando exclusivamente de la academia, estoy hablando de los medios de comunicación, sí, pero en la cotidianidad. ¿Cuántas veces nos ha tocado recibir contenidos, cadenas, a través del WhatsApp, por ejemplo, sí, que nos comparten algo que desde hace mucho se desmintió, que desde hace mucho quedó en evidencia que no se trataba del lugar del que supuestamente se trata? Entonces, es así como debemos cernir desde lo cotidiano los contenidos. Estamos hablando de formar nuevas audiencias, sí, en las academias o desde la academia, pero también en la familia, con los amigos. Yo creo, Sergio, que con todo y todo, los medios sí han aprendido a abrir la puerta desde adentro. La semana pasada hubo un debate muy interesante con Carlos Loret, con Gabriel Cuadri, aquel célebre personaje, y Hernán Gómez. Hernán Gómez, sí. Perdóname por la expresión, pero le dio una paliza a Gabriel Cuadri, Hernán Gómez, y Hernán Gómez lo reconoció en Twitter. Sí, lo reconoció de forma más cruda que tú. Lo reconoció de una forma más, recordando a la progenitora, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque entonces, Cuadri presentó números. Exactamente. Ese rigor del que hablábamos al principio, entonces, eso fue lo que le valió. Sí es sana esta parte, porque
yo incluso te comentaba cuando me invitaste aquí a la mesa, decía, oye, hace falta un perfil más pro AMLO, no decir más feo, pero más pro AMLO, más chairo, pues, ¿no? En la mesa, porque yo, sabiendo más o menos quiénes vendríamos, podría imaginar por dónde se iba a ladear la discusión. Sin embargo, todos tenemos espacios de opinión y ya hemos expresado nuestra opinión. Sin embargo, es bien importante, por ejemplo, figuras como la de Hernán Gómez o Gibran Ramírez, que también está allí, o la aparición en los medios públicos, y ese es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho y que quisiera ponerlo aquí en la mesa y ver qué opinan ustedes. Ponlo. Por ejemplo, la aparición en los medios públicos y la toma literal de los medios públicos por gente como John Ackerman y Sabina Berman, con un programa nuevo que se llama John y Sabina, que está en el Canal 11, ¿no? Está en el Canal 11, y otro con Hernán Gómez, y el Mecanso Ganso, aparte del de Hernán Gómez. Todo esto muy vinculado con lo que antes se llamaba la Escuela de Cuadros en el PRI, ahora se llama la Escuela de Propaganda y de Capacitación Política que tiene la 4T. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos transitando en estos temas? Me parece fundamental la parte que pone Marco en la mesa de reformar la cosa de las telecomunicaciones en México. Sobre diagnósticos hay un montón. Se quedó enlatada, recordarán ustedes, en la legislatura pasada, la conocida famosamente como Ley Chayote, donde varias organizaciones de la sociedad civil dejaban muy claras las maneras en que se debería de entregar los recursos públicos a los diferentes medios de comunicación, la responsabilidad de que eran objeto estos medios, la forma en que tenían que transparentar esos recursos, y al parecer a nadie le interesa y a nadie le quiere entrar. Yo leí el mes pasado este decreto del presidente donde sale a relucir en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley de medios o la forma en que se va a vincular con los medios, y la verdad no tiene grandes novedades, o sea, es más de lo mismo, Sí. Ahora, también es cierto que necesitamos hacer un esfuerzo desde la sociedad para apoderarnos de lo que tenemos. Hoy tenemos en las redes sociales una gran oportunidad de influir que antes no teníamos. Por la forma en que estaban configurados los medios tradicionales, pues no todos podían participar y opinar. Hoy a través de las redes sociales sí funciona y se puede construir de ahí cosas muy buenas. Lo hemos visto cuando ha habido estos desastres como el sismo, como la gente en forma automática se organiza mucho mejor que en el gobierno para responder y atender. Rebasadísimo Pero gobierno, ¿no? Tenemos que tomar conciencia que las redes nos pertenecen, es un espacio de la sociedad. Así como a los medios se les puede exigir pues que abran espacios para el debate de las ideas con mayor profundidad, a nosotros como ciudadanos tenemos que exigirnos. Y te voy a poner un ejemplo reciente. ¿Cómo es posible que hayan asesinado arteramente a la gente de la MIC responsable de homicidios, que fue el que resolvió los principales asesinatos de impacto, y pocos se hayan expresado a su favor, a excepción del señor arzobispo, a excepción del ex procurador Carlos Navarro, a excepción del Observatorio Ciudadano, a excepción de los comités ciudadanos de seguridad pública? El resto de la sociedad queda totalmente pasiva, cuando eso nos debería de unir y nos debería obligar a salir adelante, porque no mataron a mí, mataron a alguien que nos cuidaba a nosotros. ¿Y por qué? ¿Pero por qué crees que pase eso, Marco? Porque me parece que estamos distraídos, tenemos que trabajar más en los temas de fondo, tenemos que apostarle a los buenos fondos. Yo en mi esfuerzo personal, en el espacio que tenemos, le hemos apostado a los buenos temas como la solidaridad con quienes necesitan, y la gente responde muy bien, la gente está ávida también de buenos temas. A veces esta pirotecnia política de unos cuantos que pagan grandes cantidades de dinero y que las redes les siguen la onda, eso que van a empezar a limpiar, eso yo no me lo creo, porque han ganado dineral con quienes más ganan dinero. Facebook y Twitter en México es con los políticos y los gobiernos, se hacen millonarios. Si cortaran todo ese jueguito, quién sabe cómo les iría. Pero sí tenemos que desde la ciudadanía apropiarnos. Por ejemplo, este tema de la MIC sería un buen pretexto para unirnos, ¿no? Y hacer frente común con las autoridades para sacar adelante al Estado y evitar
que nos sigan quitando ¿Qué la hacemos? inseguridad. A ver, ¿qué hacemos? Yo creo que también, si me permites complementar así rapidito, yo creo que también somos muy cautos para respaldar a personajes que finalmente desempeñan un rol público, como el caso de la gente de la MIC. Y no nos vayan a tachar de progobierno, porque ahora la onda o lo que pesa es ser antisistema. Entonces, si tengo la capacidad de reconocer los méritos de un servidor público, es que ya estoy entregada al gobierno, o si desde la parte periodística lo hago, es que soy chayotera, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy bien esos temas que pones. Hace 2 semanas pusiste, por ejemplo, en tu programa de radio, un grupo de vecinos que se ha organizado de manera extraordinaria. Que están haciendo trabajos increíbles. Sí, y creo que por ahí también mezclar en nuestros contenidos ese tipo de temas, no tenerle miedo a lo positivo. Muchos de esos grupos de ciudadanos tienen años trabajando toda la vida. Toda la vida han estado ahí. A pesar de los gobiernos, Sí, a pesar de han los ido gobiernos. y venido los gobiernos en distintas tareas, desde aquellos que se organizan para mantener el área común bonita, la plaza de enfrente, ¿sí? Desde aquellos que se organizan para mantener su colonia segura, desde aquellos que se organizan para prevenir el cáncer de mama en las vecinas, las cucas del sur. De toda la vida. De toda la vida, ¿sí? Que ahí han estado y han sobrevivido. Lo que yo les quiero preguntar es, a ver, entonces, ¿cómo para la gente que nos ve, la gente que no tiene un cargo público, el ciudadano común que son la mayoría, cuando te encuentras algo en Twitter, te encuentras algo en Facebook, es decir, pudiéramos ir creando una especie de método, así como hay un rigor para hacer una nota periodística, ¿sí? Es decir, la diferencia entre alguien que tuitea algo y alguien que reportea algo es el rigor con el que lo hace, ¿sí? Es decir, ¿no pudiéramos transferirle un poco de ese rigor al ciudadano común para que no se vaya en el viaje en el primer tweet? El asunto no es si podríamos, es que deberíamos. Los medios, los medios... Bueno, ¿no deberíamos? Sí, exactamente. A lo largo de la mesa hemos estado hablando de medios y de política. Entonces, los medios y los partidos deben entender esa inquietud y esa agenda ciudadana que está por ahí, a pesar de las malas vibras, por no llamarla de otra forma, de los gobiernos. Entonces, sí, definitivamente, los medios deberíamos estar catalizando muy bien eso, Sergio, y explicándole a las nuevas audiencias de las que habla Soledad que sí y que no. Luego, creo yo también que hay una responsabilidad ahí pendiente por parte de la academia para instrumentar observatorios o mecanismos de verificación de esta información y estarlas filtrando y estarlas mostrando y estarlas exhibiendo de manera paulatina y de manera sistemática qué está bien y qué está mal. Ese esfuerzo de verificado yo no sé por qué desapareció. Exactamente, porque fue creado primero en el asunto del sismo, recordarán ustedes, se trasladó a las campañas y luego ya desapareció. Ahí les tengo una propuesta que estamos trabajando desde los comités ciudadanos de seguridad pública, crear junto con la academia un verificado sonoro, seguridad sonora, porque está inundada la red de un montón de mentiras, y un montón de cosas que ya no son gratis. Hay grupos atrás, expertos de delincuentes que están patrocinando y están operando eso para confundirnos. Pero yo me regresaría tantito, eso lo vamos a hacer porque creo que es urgente, sin duda, un espacio que sea totalmente académico, libre, técnico, y diga esto es una mentira, este es un video que apareció hace 5 años en tal lugar, no te dejes sorprender, no corresponde, porque nos está haciendo daño a todos y nos está arruinando la confianza. Y allí, Marco, la clave va a ser la buena sinergia que hagan con los medios como reproductores de ese tipo de... Y que digan lo bueno y lo malo, que nadie le tiemble la mano. Ahora, yo hago ahorita junto 2 cosas. ¿Por qué creo que es urgente una reforma en materia de medios en este país? Porque lo bueno sí es popular. Claro. Pero la economía gana. Desafortunadamente los medios son empresas y cuando te ofrecen grandes cantidades de dinero por seguir una agenda pública que te diseñan, es muy difícil poder decir que no. Por eso, si quitamos estos malos incentivos perversos, vamos y dejamos y le apostamos a la popularidad de lo bueno, que la gente sí lo quiere y sí lo compra, creo que podríamos no solamente transformar las redes, podríamos transformar los medios y podríamos transformar este país. Lo que les comentaba, ¿no?
cambiar los criterios bajo los cuales se relacionan los medios y los gobiernos. Exacto. Sí. Es decir, hay países en los que se prohíbe que los gobiernos compren publicidad en los medios de comunicación. Bueno, yo no sé si podremos llegar a esto en el mediano plazo. Lo que sí creo que podemos hacer es modificar los criterios, Los códigos. los códigos de contratación, los códigos, los criterios, las políticas, sí, y dejarlas muy claras y relacionarnos de forma diferente. Claro. Al final de cuentas, hay algo que es el común denominador de estos gobiernos, del de Célida, del de Claudia y del de Manuel. A ningún gobierno le gusta la crítica. Exacto. A ningún gobierno le gusta la crítica en los medios. No les gusta. No es cierto. Lo único que los hace diferentes es la manera en que reaccionan frente a la crítica. Por eso pierden el gobierno. Sí. Por eso Es pierden lo las único que elecciones. los hace diferentes. ¿Sí? Entonces tendríamos que asumir el papel de un poco de educadores de esa clase política para que vayan entendiendo que los códigos son otros. Esto, perdón, nomás lo digo muy rápidamente. Con nuestro propio dinero, Absolutamente, con nuestro sí, propio con tus dinero nos recursos. hacen daño. Sí. Eso no se vale, eso no lo podemos permitir. Yo creo que es el momento en que entre todos hagamos un esfuerzo para poner, porque a mí me duele mucho que gente con el talento y la preparación de ustedes no tengan los espacios que merecen, porque hay un montón de artificialidad provocada por estos otros intereses que llenan los espectros, y eso no se vale. La democracia tiene que ver mucho con la calidad de los medios de comunicación. Mientras no hagamos esa reforma, nuestra democracia no va a dar el siguiente. La guerra del rating, pues. Sí, la guerra del rating. Eso es una cosa. Y la perversidad yo creo que es de ida y vuelta, ¿no? Los medios también se han dejado querer por los gobiernos. Los medios se dejan querer por los gobiernos. Hay que ser autocríticos. Absolutamente. Hay que ser autocríticos. A los medios, somos desde los medios muy buenos para juzgar al poder público en todos sus niveles. Nos convertimos luego en magistrados, pero nos cuesta mucho trabajo vernos en Al que no le gusta el calor, que no se meta a la cocina, la ¿no? cocina, exactamente. Si estamos en la cocina, pues nos va a dar calor. Sí. Y eso Entonces, es bien importante eso también. Bueno, nos ha ganado también en la etapa reciente, Soledad, lo de ser políticamente correctos, que es un poco lo que tú decías, es decir, irnos en la corriente porque tenemos un error muy parecido que cometen los políticos y que cometemos en los medios de comunicación. A la gente muchas veces tiende uno a decirle lo que la gente quiere escuchar. ¿Sí? El político le dice a la gente o le promete a la gente lo que la gente quiere escuchar porque quiere el voto de la gente. ¿Sí? Claro. Entonces, el comunicador le puede decir a su público lo que la gente, lo que el público quiere escuchar, porque el comunicador quiere rating y quiere venta y quiere influencia. ¿Sí? Y entonces muchas veces estás dejándole de decir a la gente lo que necesita escuchar. Lo que necesita saber. No lo que quiere. Porque se supone que como comunicador, como político, tienes acceso a cierta información, a ciertos análisis que la mayoría de la gente puede no tener acceso. Entonces eso te da un nivel de responsabilidad distinto. Y tú le tienes que decir a la gente, aunque no le guste, aunque se enoje, aunque te mienten la madre, decirles, oye, esto es por aquí. Pero no se lo dices porque no, pues van a apagar el radio, van a cambiarle la tele. Yo creo que ahí cada comunicador y cada medio tiene que tomar una decisión. ¿Qué prefieren, en el corto plazo y perder la credibilidad o apostar al mediano y largo y ganar la credibilidad, que es la verdadera moneda de los medios de comunicación? Yo creo que muchos de ustedes han pasado por crisis de enfrentamiento con los medios de comunicación, con los poderes públicos, claro, y han salido más fortalecidos que dañados. Por eso siguen aquí, siguen creciendo. Yo creo que es una buena apuesta. Necesitamos. Perdón, la risa es que me acordé de un capítulo, de una persecución de la que fui objeto. Sí, y en aras de eso, incluso hemos llegado a hacer trizas el lenguaje. Sí. En aras de captar claro. audiencias. Sí, claro. Cuando el fortalecimiento del lenguaje es algo que debemos cuidar tanto porque finalmente es lo que retrata a la persona. Ahora, y es lo que puede llegar a que un receptor sea más aspiracional. Puede ser entonces que ese boom de las redes es porque en las redes la gente empezó a leer lo que no escuchaba en los medios. Puede ser. Puede ser. Hay un dato que a mí me deja muy asombrado. La gente lee más
en tiempo y letras en las redes sociales que antes. Pero lee mal, efectivamente, porque estamos cayendo en lo inmediato, en lo instantáneo, que es un proceso de madurez que se da, pero además le damos demasiada importancia a lo inmediato. Y la gente lo inmediato te lo compra, pero no se le queda, no se posiciona. Al final del día no es cierto que el primero que llega con una nota la gana y es el que lo levantan en hombros. No es cierto. Yo creo que son parte de las historias que nos hemos inventado entre nosotros mismos. La gente no es tonta. El verdadero pueblo sí tiene capacidad para pensar y sabe perfectamente porque enfrenta la realidad todos los días, qué es verdad y qué es mentira. Bien, a ver, nos quedan cuatro minutos ya de programa, entonces vamos a hacer unas breves conclusiones sobre lo que ha sucedido. A ver si lo podemos aterrizar un poco también al plano local, es decir, cómo se han estado manejando nuestras autoridades locales. En ese mismo aspecto en el que analizamos la parte de, obviamente que pues yo creo que López Obrador ya superó las conferencias de prensa que ha dado Claudia Célida Juntas desde que... Sin duda. Una que es gobernadora y la otra es alcaldesa, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, pero yo creo que valdría la pena hacer una reflexión también sobre nuestras autoridades locales, tanto las municipales como la estatal, sobre este mismo tema, porque pues, aquí también se cuecen habas, Soledad. Sí, yo creo que les faltaría exponerse más a los medios, a la gobernadora, por ejemplo. Creo que necesita salir más a medios, estar más en contacto con la gente, incluso a través de los medios. Me parece que la campaña de Ponle Palomita también ha servido para señalar las fallas del gobierno o donde le falta poner palomita. Entonces, sí, porque pues la contraparte de la palomita es el tache, ¿no? Ponerle tachecito, claro. El tache, sí, exactamente. Célida, ¿qué ha hecho Célida últimamente? La traigo perdida. No sé. Marco. Se tranquilizó. Yo te diría que aún con todos los errores y dentro de la estrategia que maneja el presidente, es todo un acierto el que se atreva a rendir cuentas diariamente frente a un grupo de comunicadores de lo que está pasando en este país. Yo se lo agradezco y se lo reconozco. Faltarían elementos para mejorar eso. Y yo esperaría que mi gobernadora, que mi presidenta municipal, que el Congreso, que el Poder Judicial también tuvieran el valor de enfrentarse a un grupo de gente que les preguntara, porque pocas cosas sabemos más que lo que ellos nos quieren comunicar. Me parece que la democracia se construye con la verdadera participación de todos y que no sean tan fijados, que no sean de piel tan delgada, ¿no? La verdad que a veces reconocer los errores te fortalece. No pasa nada. Deberían de practicarlo. No pasa nada, ¿no? Es decir, es mejor tener las mañaneras que no tenerlas. Yo creo que sí. Sí, por supuesto que sí, se no, agradece. Sin duda. Es un acierto, Yo coincido también en esa parte. Híjole, yo nomás tengo la duda ahí de si deben estar en cadena nacional, de si los medios públicos deben de transmitir esas casi 2 horas diarias. Pues no todas las transmiten, ¿no? Pues por ejemplo, Canal 11 sí la transmite, creo por que razones obvias. La Radio y Televisión de México. Sí, pero son RTN, los también. medios públicos. Exactamente, Los medios son los medios públicos. públicos por el costo que eso implica. Pero bueno, tengo esa duda. Además está, si tú metes a Twitter, donde dice pícale arriba y ahí aparecen 10 opciones donde verla, ¿no? Sí. Todos los periódicos y todo el mundo. Bueno, yo también coincido. Yo prefiero 1000 veces a López Obrador dando la cara, así sea con los señalamientos que no estamos de acuerdo, pues, pero eso es bueno. Exactamente, no, absolutamente de acuerdo. Coincido con Soledad, yo no sé dónde anda la gobernadora. Le ha funcionado bien, creo yo. Célida, por Célida, a lo mejor porque han matado muchos comandantes, ¿verdad? Últimamente por eso. Sí, aunque sean en Hermosillo, el asunto es que son de competencia más estatal, ¿no? Sobre todo la cosa de la investigación es de competencia más estatal. Yo creo que ambas gobernantes, la alcaldesa y la gobernadora, sí deberían salir un poco más. Yo sí veo a Célida por lo menos 1 vez o 2 a la semana en radio y en televisión. O sea, sí hace ese esfuerzo. Creo que en la parte de la red social le bajó 2 o 3 rayitas al nivel que tenía de ímpetu, porque sí salía a responder fuerte en la red, que también lo comentamos en algún momento. Sí, yo creo que eso ya lo moduló un poco. Tuitera, ¿no? Sí, es muy tuitera. Le habrán quitado el celular a la alcaldesa porque era una cosa... Es muy difícil, ¿no? Yo creo que es tuitera. No es la participación, a lo mejor el tono,
tono y a veces un poco la forma era lo que se... Pero eso como que ya lo Ella entendió, ¿no? hasta Ya, eso defiende, esa parte- el tono. Sí. O sea, ella también defiende el tono. Sí. Pero ¿por qué te dice? ¿No? Sí, sería bueno un buen debate para eso. O sea, porque entonces estaríamos cayendo lo mismo. O sea, Pero además, si ustedes revisan algunos de esos tweets, le funcionan bien. O sea, agarran la calle bien los tweets esos donde sale y pone los dardos. Sí le funcionan, le han funcionado. A mí yo me fijo en las conversaciones que se generan y la verdad sí le ha funcionado. La polarización está de moda, pero cuesta mucho para los países y para los ciudadanos. Bueno, Es muy inmediata. Es muy inmediata. Bueno, entonces ese sería un tema para otra mesa. El costo. Así es. El costo que estamos pagando como país, En como todos los sociedad, sentidos, de esa polarización. Es decir, llevamos mucho tiempo, llevamos muchas horas en las redes sociales, incluso en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en la prensa, en el debate, en analizar esa polarización. Y quizá tendríamos que pasar ya a analizar. Hay esfuerzos, hay investigaciones, hay mediciones muy precisas de el costo que podemos estar pagando ya o que ya estamos pagando en este país por la polarización, por nuestra incapacidad como sociedad para no ponernos de acuerdo hacia dónde tiene que caminar este país. Sí, y eso cuesta. La gente pues, no lo va a visualizar inmediatamente porque no es algo tangible así a la vuelta de la esquina, no es algo que se nos pueda poner sobre la mesa como la pluma. Sí, pero al final de cuentas eso va a costar y nos va a costar como país y como sociedad y puede que no nos cueste a nosotros, pero a nuestros hijos sí. Pero ahí está el futuro, ¿eh? Sí. Ahí está la apuesta al futuro. Pues va a la otra mesa con ese costo. Sí. Los invitaré de nuevo. Muy bien. Bueno, Encantados. Les agradezco mucho que hayan venido. gracias. Gracias, Soledad Durazo. Gracias, Sergio. Gracias, Marco Paz. Gracias. Muchas gracias. Yo sí Jesús cierro Moreno. con Sí. el vagón de que los partidos, yo creo que todavía no terminan de reaccionar a lo que les pasó el 1 de julio. Yo no los veo. Que Sergio haciendo Zaragoza lo dice que sí están No, estructurados. yo no, Sí. mira, mi pregunta Sí. exactamente, ¿hay partidos todavía? ¿Dónde están No, los no están. partidos? Sergio Zaragoza aniquilados dice los que sí partidos están políticos. estructurados. No, ¿Tú crees que Sí, no? yo creo que no. Que es una estrategia, dice Productor. Sergio. Sí. No. Productor, dame 10 segundos para que Marco Paz nos cuente de su libro nuevo que acaba de lanzar. 10 segundos, no te me enojes, productor. Es tu libro nuevo, tu hijo nuevo. Así es. Pues la verdad que me da mucho gusto poderlo presentar porque es un esfuerzo para tratar de aterrizar a la gente común y corriente la importancia que está teniendo la tecnología y la innovación en la vida diaria y que le pierdan el miedo y que lo utilicen. De eso dependerá su futuro. El futuro ya es una realidad hoy. Así que en Sonora, en Hermosillo, tenemos que aprovecharlo. Somos el estado y la ciudad más conectada. Ahí está. Aprovechémoslo. Democratizar la innovación. Marco Antonio Paz Pelate, es tu nuevo libro. Felicidades. Felicidades, Lo leeremos. Marco. Muchas gracias. Marco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. También les recuerdo la retransmisión de esta mesa de pros y contras el 2 sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora.